Buenas tardes para todos, bienvenidos a esta tribuna muy especial. Soy Juliana Hernández, la Chief Marketing Officer de Olimpia y les doy la bienvenida a esta tribuna Colpatria Olimpia. Les quiero contar que esta es nuestra tribuna número 83, la última del año. Han sido 83 tribunas increíbles con unos panelistas excelentes, con temas realmente interesantes que generan valor para todos nosotros, para nuestros asistentes y a las personas con las que nos estamos encontrando cada semana. Hoy tenemos un invitado muy especial, el senador Iván Agudelo. Les quiero contar un poco más del senador Iván. Entonces, pasemos a conocer un poco más de la biografía. Es representante de la Cámara por Antioquia en los periodos 2010 y 2014, 2014 y 2018. Anteriormente fue diputado de la Asamblea de Antioquia entre el 2008 y el 2009, siendo presidente de la misma y vicepresidente de la Federación Nacional de Diputados. Se destaca su trabajo legislativo en pro de la ciencia, la tecnología y la innovación, siendo autor y ponente de importantes leyes como la que crea el Ministerio de Ciencia, la ley Spin-off que permite la creación de empresas basadas en el conocimiento, autor de la reciente ley de amnistía de multas de tránsito. Por su trayectoria ha sido reconocido por el portal La Silla Vacía como uno de los imprescindibles de la ciencia en tecnología y recientemente reconocido como miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en la categoría Amigo de la Academia. Actualmente está trabajando en la construcción de 3 proyectos de ley para garantizar seguridad farmacéutica, energética y alimentaria para Colombia, buscando en todo su actuar legislativo construir consensos en lo esencial. Senador Iván Darío, buenas noches, un gusto saludarlo. Bienvenido a esta última tribuna Colpatria Olimpia en este año. Un minutico a nuestro invitado. Listo, senadora, ahí la estamos viendo. Ya puede activar su micrófono. Perfecto. ¿Puedo dar inicio? Sí, señor, ya lo estamos escuchando. Ya podemos comenzar. Ok. Muy buenas noches. Un saludo muy especial para los organizadores por su gentil invitación para estar esta noche compartiendo con ustedes sobre mi visión de la ciencia en Colombia desde el legislativo, con especial énfasis en seguridad farmacéutica, que es uno de los temas que venimos liderando actualmente entre muchos otros. Un saludo muy especial a Juliana Hernández, gerente de mercadeo de Olimpia, que me acompaña hoy como moderadora, y a todas las directivas de esta institución. En mi caso, como senador de la República, se me ha invitado para dialogar de la política pública de ciencia, tecnología e innovación para producir bienes públicos esenciales, como los medicamentos. Pues soy un convencido que debemos de buscar los puntos de unión, puntos de encuentro. ¿Qué nos une? ¿Qué nos identifica? Y no hay nada más que nos deba unir que la ciencia y la educación, tan necesaria para enfrentar los retos y desafíos que nos impone la naturaleza y el mundo actual. Y podrían preguntarse, ¿por qué este senador? La respuesta es que desde mi actividad legislativa estoy convencido que con educación y ciencia podemos escribir una nueva narrativa, un nuevo relato, una nueva historia de la mano de esta para Colombia. Por eso, hoy y siempre a todos los eventos donde me han invitado, quiero dejar 2 o 3 reflexiones muy importantes. Primero, construir capacidades. Segundo, la calle del frente. Tercero, una nueva historia. Y mi historia, quiero hablar un poco de ella, porque tuve la fortuna también de recuperar la enseñanza de la historia en el Congreso de la República. Llevamos 28 años sin enseñar historia en Colombia. La empezamos a enseñar el año pasado, en el año del Bicentenario. Y siempre he dicho que mi padre fue un hombre importante,
Mi padre fue uno de los fundadores de la Universidad de Medellín hace 72 años. Y cuando mi padre vivía, iba mucha gente importante a mi casa. Yo soy el niño de 9 hijos. Mi mamá tenía una peluquería. Ahí pueden ver cómo me dejó. Y al morir, al enfermar mi padre y posteriormente morir, yo a los 12 años empecé a ver cómo a mi casa dejó de ir la gente importante. Y me cambió la vida. Me fui a estudiar a un colegio público, del cual me echaban porque ya no había con qué pagar la matrícula. Cuando mi padre estaba vivo, yo estudiaba en colegios privados. Cuando muere mi padre, ya me toca irme a un colegio público, del cual me echaban. Como repito, no había con qué pagar la matrícula. Me tocó ser mesero, mensajero, cuidar carros, repartir publicidad en los semáforos de Medellín. Mi vida cambió totalmente. Ya no estaba mi padre. Y por eso quiero que ese hogar, que es el Estado pequeño, yo quiero extrapolarlo al país como tal, en la construcción de capacidades. Entonces me echaban del colegio público, por eso cuando llegué al Congreso impulsé la gratuidad universal de la educación. Hoy 9 millones de jóvenes estudian gratis en todos los pupitres públicos en Colombia, un poquito gracias a mí, y yo quiero invitarlos a que nos hagamos culpables de lo bueno que le pasa al otro, porque acá nos encantó hacernos culpables de lo malo que le pasa al otro. En el barrio me pegaron, por eso también impulsé la ley del bullying y matoneo, hicimos la ley del bilingüismo, hicimos la ley del ICETEX social. Yo decía ya que porque si el Estado es nuestro, ¿por qué nos prestan la plata que es nuestra, cobrando los intereses de la plata que es nuestra, y los sueños de los jóvenes se convierten en pesadillas? Esa es parte de esa historia, que del semáforo repartiendo publicidad, soy un convencido de la magia del pupitre y del poder transformador de la educación. Posteriormente, cuando llego a la Universidad de Medellín, de la cual tengo el honor de ser abogado, luego profesor universitario 9 años, trascendí la tiza y el tablero, los muros, mallas y rejas de la universidad, porque los profesores, y más cuando somos abogados, no sé si me imagino que deben de haber muchos abogados hoy acompañándonos, hablamos del alfa y el omega, del todo y la nada, lo divino y lo humano, le encontramos respuesta a todo. Y yo me iba angustiando mucho porque yo no podía quedarme toda la vida hablando del diagnóstico o del sobrediagnóstico, y por eso tomé la decisión de trascender esa tiza y el tablero, los muros, mallas y rejas de la universidad, y en vez de estar diagnosticando, permear los escenarios de poder, de decisión, para construir política pública. Y por eso siempre me he dedicado a hablar de academizar la política. Hoy hablo de cientificar la política, y me fui a aspirar a la Asamblea de Antioquia, en la cual en el 2008 inicié el 1 de enero como presidente de la Asamblea. Luego me eligieron vicepresidente de todos los diputados del país, e impulsé temas de educación en la Asamblea de Antioquia. Y si primero renuncié a la docencia, luego de la Asamblea también tuve una renuncia, y eso también nos lo enseña en sus libros Mario Mendoza. Hay que aprender a renunciar, hay que aprender a desprenderse, hay que aprender a soltar. Y eso es mágico. Cuando uno se desprende, acerca, y cuando uno se aferra, aleja. Por eso, qué importante Mario Mendoza con sus reflexiones que nos llevan. Cuando a la Asamblea a los 19 meses renuncié a la curul, me fui a aspirar al Congreso de la República. Y cuando llego por primera vez a la Cámara de Representantes, ya en el año 2010, como les dije, impulsé toda esa política de gratuidad universal de la educación, de la ley del bullying y matoneo, de la ley del ICETEX social y la ley del bilingüismo. Y cuando ya vuelvo a aspirar a la Cámara, ahí empecé a construir desde Ruta N, con el director de su momento, Juan Camilo Quintero, la ley de spin-off. Y acá empiezo a desarrollar un poco la calle del frente. ¿Qué es la calle del frente? Yo me empecé a inquietar el por qué habían cerebros fugados. Entonces encontré un término muy lindo acuñado en el Instituto de Massachusetts, el cual lo he incorporado en mi vida también. Y es que en cualquier escenario de relacionamiento humano, donde no te quieren, no te respetan, no te reconocen, no te incluyen, tú te vas. Y Colombia no tenía un ecosistema, digámoslo, de ciencia y tecnología, por eso los científicos se iban para la calle del frente, a otro lado, donde eran respetados, reconocidos, incluidos, y empecé a estudiar todos los temas de derecho comparado, y uno veía cómo acá cerca habían países con una legislación avanzada en temas de spin-off, que son las empresas basadas en el conocimiento. En términos sencillos, los profesores de las universidades públicas
no podían ser dueños ni partícipes de su creación científica e intelectual. O sea, le robábamos su creación, que porque ellos no podían ser, que porque ya tenían una erogación del Estado. Y lo que hice fue superar una barrera normativa de la doble erogación. Y ya a partir de hace 4 años, y ahora se está reglamentando con el Ministerio de Ciencia, pueden ser dueños y partícipes de su creación científica e intelectual. Y aquí han venido muchos amigos míos, por ejemplo, el Max Planck. Me dicen, Iván, nosotros somos ricos, nosotros tenemos 3, 4 patentes. Para que tengamos una idea, en ese momento Colombia tenía 87 solicitudes de patente. Ya hemos venido avanzando, pero Japón 40.000, la China 48.000, Estados Unidos 56.000, Corea del Sur, que es la 9ª parte del territorio colombiano con 50 millones de habitantes, 18.000, Israel también, que es la 3ª parte de Antioquia, más pequeño que la Guajira, también un gran avance, pues ellos, por ejemplo, bueno, la USB, el Waze, Japón, que es las 2/3 partes del territorio colombiano, con 126 millones de habitantes, pues ya dije, más de 40.000. O sea, lo que estos países hacían una cada 35 segundos, nosotros una cada 2 o 3 días. Entonces estábamos quedando muy atrás. Hoy estoy acompañando a 35 jóvenes, los estamos llevando a Australia, a la competencia del vehículo de energía solar. Y es muy interesante porque estos espacios me permiten, y los invito, a que vamos por nuestros héroes en silencio. Por esos jóvenes que están en cada rincón de Colombia, esperando que les digamos que son importantes, que los reconocemos, que los incluimos. Yo soy de un barrio que sufrió mucho la violencia en Medellín, el barrio Pablo Escobar. De hecho, allá se construyó el barrio Pablo Escobar. Y vi la muerte de muchos amigos míos, pero esa no es la historia que quiero contar. Yo quiero contar y construir de la mano de los jóvenes otro relato, y es la de un hombre de los más divinos también de este país, que empezó en mi barrio, con 2 destornilladores y un alicate en el bolsillo de atrás arreglando parrillas. Y hoy hace neveras en menos de 50 segundos. José María Acevedo de Industrias Acero. Y por eso con él y con muchas personas más y desde la ciencia, yo quiero construir referentes positivos en la espiral ascendente, no referentes inversos, sinuosos o negativos, como los héroes malditos que nos dejó la guerra. Y estos jóvenes, ¿por qué Australia? Australia fue arrasado en la Segunda Guerra Mundial. Ellos tienen que cruzar el desierto, 3.019 kilómetros. Australia fue arrasada en la Segunda Guerra Mundial y una sola patente en Australia le genera 5 billones de dólares al año. Como decimos los abogados, no más preguntas, señor juez. Crearon el Wi-Fi. Luego decidí ser el promotor de la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para Colombia, que es uno de mis más grandes honores y orgullos. ¿Por qué? Porque Colciencias nace hace 52 años, liderado por el capitán Alberto Espina, como una respuesta a la tercera revolución industrial. Y yo, inquietándome en el tema, pues veía cómo Colciencias nunca tuvo asiento permanente en el Consejo de Ministros. Fue fondo, instituto, departamento, pero no más. O sea, no tenía capacidad de incidir en la política pública de un país si no tiene asiento permanente en el Consejo de Ministros, donde cada 8 días se construye esa política pública. Y que Colombia le tenía que entregar un instrumento a los jóvenes en la cuarta revolución industrial. Pero hay algo bien interesante. Si entendemos que la primera revolución industrial fue la máquina a vapor, pues por algunos sitios de Colombia pasó la máquina a vapor. Hace poco estuve, por ejemplo, en Cartago. Bueno, en Cartago tuvieron un barco a vapor. Si la segunda revolución industrial es la electricidad, ustedes no me dejan mentir, muchos sitios en Colombia no ha llegado la segunda revolución industrial porque no tienen electricidad como tal. No se tiene esa electricidad como tal. Y la tercera revolución industrial, pues el Internet. Ustedes han visto todo lo que ha venido ocurriendo, lastimosamente, con tantas dificultades. Entonces, Colombia tenía que entregar una respuesta diferente. Y algo bien interesante. La primera fase de la cuarta revolución industrial, Japón, la China, la India y Estados Unidos. La segunda fase de la cuarta revolución industrial, Noruega, Sudáfrica, Emiratos Árabes, Israel, Colombia, Ruta N. Somos el primer país de habla hispana. Medellín invierte el 2% en ciencia y tecnología, que digamos que es un ejemplo para el país y para los demás municipios. Hoy, Medellín tiene grandes oportunidades, sede de la cuarta revolución industrial. Con el alcalde Daniel Quintero se viene impulsando el tema del Valle del Software. Tenemos distrito de ciencia, tecnología e innovación. Tenemos el G8, que son unas universidades muy importantes que vienen aportando demasiado en temas de ciencia, tecnología e innovación.
Esa misión, digamos, me dejó dos fechas para mí muy importantes. Primero, ¿para qué sirve la ciencia? La ciencia tiene que servir para generar bienestar y riqueza, pero también para unir un país. Y es empezar a hacer la lista en orden, qué nos une, qué nos identifica. Y me disculpan la redundancia, pero estoy buscando, encontrando puntos de encuentro. Esa es la redundancia, encontremos puntos de encuentro. ¿Qué nos une, qué nos identifica? Y dejar de hacer la lista en desorden. ¿Por qué nos odiamos? Entonces el odio envilece y enceguece, las vanidades ensordecen y no nos dejan ver las bondades y capacidades de este país. Por eso el 16 de diciembre, un día inolvidable para mí, domingo 7 de la noche estábamos en el Congreso de la República y ese día la ciencia unió al Congreso de la República. Todas las expresiones políticas del Congreso de la República me acompañaron y por unanimidad aprobamos el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y otra fecha muy importante también fue el 24 de enero del año 2019. Estaba yo invitado por el gobierno chino, estaba en Shanghai, cuando me llaman a las 10 de la mañana a decirme que están sancionando la ley. Y esa misma semana también le estaban entregando la sede de la Cuarta Revolución Industrial a Colombia. O sea, si empezamos a hacer la lista en orden y si no nos enseguecemos con el odio, empezamos a ver que Colombia tiene realmente muchas posibilidades también y con un gran talento humano. Cada día encuentro un gran talento humano de personas que le aportan cada día, como la empresa de ustedes, que tiene ese gran talento, pero que creen en Colombia, que generan empleo, que creen en la gente. Y eso es sumamente importante para Colombia. Entonces, hicimos muchas leyes, impulsamos muchas leyes en Colombia. En diciembre del año pasado, por ejemplo, por primera vez en Colombia, se logra que el 5% de las regalías de destinación directa vayan a la infraestructura de las instituciones de educación superior pública. Eso son casi 192.000 millones de pesos que antes no se tenía y cobertura con calidad. Tengo una cierta tristeza, no pude dar un debate, no me la dejaron dar, donde queremos que entre el 10 y el 15% vayan dirigidos a educación. Mi causa es la educación, mi lucha es la educación, mi pasión es la educación, porque yo pasé de repartir publicidad en los semáforos de Medellín a hoy ser uno de los 102 miembros de la junta directiva de la empresa más importante de cada uno de nosotros, que es Colombia. Yo siempre le pregunto a toda la gente, ¿quiénes tienen empresa acá? Y la gente dice, no, nadie. No, sí tenemos empresa. Cuando nos apropiemos y entendamos que Colombia es de todos, seguramente vamos a tener más responsabilidad con nuestro país. Por eso hablo de academizar la política, de cientificar la política, de que las personas más preparadas tienen que ir a las juntas directivas. Yo sé que ustedes en su empresa, en su junta directiva, como el presidente en la junta directiva, tienen los mejores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en Colombia? Pues llevar los mejores también. Y que la política sea sinónimo de utilidad y la politiquería sinónimo de inutilidad. Por lo tanto, necesitamos ciudadanos útiles, porque yo soy político, yo construyo política pública. Si bien hago parte de la junta directiva de la empresa más importante de Colombia, ahí me eligen es para que construya política pública y para que le sea útil al país. Y eso es lo que tiene que hacer el ciudadano como tal, en 8 horas de elecciones, en 480 minutos, en 28.800 segundos, donde se toman las decisiones más importantes de un país. Antes las armas igualaban a los hombres, David y Goliat. Debe ser la educación y la ciencia la que realmente lo haga. Yo me hice muy amigo de un hombre como Andrés Oppenheimer y siguiendo siempre sus libros y acompañándolo en los eventos. Cuando él vino a Colombia, Basta Historias, Cuentos Chinos, Crear o Morir. Para mí, Crear o Morir es una sentencia de muerte en la sociedad, en la economía y en la era del conocimiento. Y su último libro, Sálvese quien pueda, para mí es apocalíptico. Es más, la pandemia adelantó ese libro por algunos años. Pero también hemos seguido mucho los libros, por ejemplo, de Mariana Mazzucato, El Estado Emprendedor, El Valor de las Cosas, o su libro sobre las misiones como tal. Y bueno, Steven Pinker, en La Razón, la Ilustración y la Ciencia, es indudable que hoy vivimos mejor. Yo tengo 54 años. Yo soy de la generación de los televisores a tubo. Para mí uno de los más grandes descubrimientos y avances fue el control remoto, porque yo era el niño de mi casa de 9 hijos, yo era el control remoto de mi casa. Hoy la vida cambió tanto que estamos viviendo en un mundo mágico y tiene que ser pues para que unamos este país que tiene tantas posibilidades. Nos toca decir en muchas partes del mundo, somos el único país en Sudamérica con 2 mares. Y parece que no nos diéramos cuenta. Bolivia no tiene mar y produce más harina de pescado que Colombia. Bolivia no tiene mar y tiene marina mercante. Y nosotros no hemos podido. Tenemos todos los pisos térmicos, podemos producir todos los días del año. Corea del Sur, como les decía, que la 9ª parte del territorio colombiano no tiene petróleo, pero tiene la segunda refinería más grande del mundo.
lo compran, lo transforman, le transfieren conocimiento, es lo que yo quiero para Colombia, transferencia del conocimiento, por eso me causa en la ciencia, tecnología e innovación. Y me llena de mucha alegría también que ante la pandemia hemos encontrado que muchas personas y muchas instituciones vibrábamos en la misma frecuencia en cualquier otra parte del mundo, como dice Carl Sagan, de este maravilloso puntito azul. Y ustedes también. Este espacio nace en ese momento. Y después de yo haber creado el ministerio, después de haber impulsado tantas leyes, después de haber sido invitado, tengo el honor de haber sido invitado por Harvard, a dictar conferencias, por MIT, por Salamanca. Qué maravilla uno estar en MIT y ver tantos colombianos jóvenes. Bueno, allá les entregan laboratorios de 3, 4 millones de dólares y los acompañan 2, 3 premios Nobel. De haberse invitado por ejemplo, en España, Salamanca, varios días, hablando con los científicos, con los académicos, con los jóvenes. Cuando estuve invitado a la China, en las universidades de investigación, centros de nanotecnología, el Ministerio de Ciencia, hablando de todas esas capacidades de un país de tantos millones de habitantes y lo que han venido haciendo, y que antes eran muchos miseria, destrucción, muerte, barbarie y desesperanza en Chile, en fin, en muchos países. Hace poco terminó una invitación también por el Departamento de Estado americano, Silicon Valley del Pentágono, y en fin, de hoy tener el honor de ser el único político que hago parte de la Academia de Ciencias en Colombia, que es un honor muy grande, pero también un reto y un compromiso sumamente grande con el país. Y el año pasado, entonces, convocamos 160 académicos, expertos y científicos. Doctora Juliana y todos los asistentes, yo no conozco la casa de ustedes, pero estoy seguro que en la casa de ustedes y en la mía necesitábamos lo mismo. ¿Qué pedía la gente? Subsídieme la energía. ¿Qué pedía la gente? Muchos acá banda roja, alimentos. Entonces, en esa convocatoria que fue divina, hice 3 grandes eventos, cada uno con televisión en directo, entre 10 y 12 horas. 160 académicos expertos de 15 países, como les decía. Hicimos uno, seguridad energética para Colombia. Colombia tiene que empezar a generar energía de manera diferente. Hoy hay crisis de energía en el mundo y nosotros tenemos todo para generar energía y no depender de los recursos naturales no renovables. No renovables, su mismo nombre lo dice. Ese libro de seguridad energética ya está listo para publicar y me lo debe publicar prontamente una universidad en Medellín. Y tenemos proyecto de ley también, construido con académicos, expertos y científicos. También hicimos un libro de seguridad alimentaria. Acá tenemos el libro, Seguridad Alimentaria para Colombia. Es un honor muy grande, doctora Juliana, si usted me permite. Yo ahorita le puedo enviar los 3 libros digitales, porque además es muy fácil de leer, porque son ponencias y cada uno son expertos y académicos y científicos. Entonces, cada ponencia son 2, 3 hojitas, porque cada ponencia era entre 12 y 15 minutos. Era un tema muy concreto. ¿Y por qué seguridad alimentaria para Colombia? Colombia tiene más de 40 hectáreas, de las cuales, 40 millones de hectáreas, perdón, de las cuales ni la cuarta parte la estamos utilizando en producción. No la estamos utilizando en producción. Pero quiero poner un ejemplo, no dicho por mí, porque como yo ando con académicos, expertos y científicos, no puedo inventarme ni decir cosas que no son. Hablo con evidencia. Esto es dicho por Juan Lucas, un gran científico colombiano que hoy está representando a Colombia en una gran institución a nivel internacional en Italia, pero él fue el director de Agrosavia. Y es que Brasil es 7.5 veces más grande en superficie que Colombia y 4.5 veces más grande en población que Colombia. Brasil tenía problemas de hambre, hambruna. Y pues ahí hay de dar mucho joven, pero si de pronto hay alguien de más edad, ¿se acuerdan cuando se caían los precios de café en el mundo? Nosotros en Colombia decíamos, tranquilos, esperen que ya llegan las heladas en Brasil. Por Dios, en la sociedad, en la economía, en la era del conocimiento, en un mundo eminentemente competitivo, no podemos esperar la desgracia del vecino para que nos vaya bien a nosotros. Tenemos que, como dije al principio, construir capacidades. Entonces, hoy Brasil ya le vende alimentos al mundo. Antes Brasil lo que compraba al mundo, hoy se lo vende al mundo. Arreglaron su problema de hambre. Tienen Embrapa, 10.000 funcionarios, 3.000 científicos. Acá en Colombia se enferma una papa y quema el cultivo. Allá se enferma una papa y llévela hasta que le encuentra la solución a tal. Entonces, es un libro muy interesante que ahorita, como le digo, si me lo permiten, se los envío de manera digital.
el libro de seguridad energética, seguridad alimentaria. Este me lo publicó hace 3 semanas la Universidad Tecnológica de Pereira. Lo hicimos con CAEL, con la Academia de Ciencias. CAEL es un instituto, es el Centro Alto de Estudios Legislativos en el Congreso de la República. También tengo el honor. Al año le entregan un reconocimiento a un congresista. El año pasado me lo entregaron a mí y se llama la excelencia legislativa, porque hemos venido impulsando la construcción de capacidades. Yo siempre he dicho que los elementos numéricos, todos los tenemos a disposición: la suma, la resta, la multiplicación y la división. Hay gente que se dedica solamente a restar y a dividir. Yo he querido desde el Poder Legislativo construir capacidades, sumar y multiplicar. Y el último libro en el cual nos vamos a detener un poco es Seguridad Farmacéutica para Colombia. Seguridad Farmacéutica para Colombia, el cual se lo entregamos a Colombia en diciembre del año pasado. Recuerdo, fue un evento muy lindo en la Academia de Ciencias. Ese día nos abrieron la Academia de Ciencias, primera vez que abrían la Academia de Ciencias después de la pandemia. Nos acompañó el ministro de Salud, el presidente de la Academia de Ciencias, el doctor Enrique Forero, que siempre me acompaña en todos estos temas, y diferentes científicos de Colombia. Y ese mismo día tuve el honor también de ser el único político en Colombia que radicamos proyecto de ley con libro. Y nos acompañaron 70 congresistas de diferentes bancadas, ahí demostrando cómo la ciencia puede unir, y cuando estamos construyendo capacidades, todo el mundo nos dice que sí. Y ese día se radicó el proyecto, ya dimos primer debate. Es un debate muy interesante, donde avanzamos, ya estamos preparando, y quiero destacar que el gobierno, ya estamos preparando el segundo debate. Me he venido reuniendo con el gobierno nacional. Quiero destacar que ya el gobierno nacional viene dando pasos importantes, pero que nada excluyen la presente iniciativa legislativa. Pues acá estamos hablando frente a una política de Estado, pero yo he querido ir más allá. Esto no es ni siquiera una política de gobierno ni de Estado, esto es hasta una política universal. Tanto es que hoy estoy liderando la construcción de la red de congresistas de la ciencia en el mundo, porque esto ya no es un tema de Colombia, ni de América, ni de Sudamérica. Vemos que hoy todo lo que pasa es un tema universal. Repito este puntito azul, como lo decía Carl Sagan. Resalto pues que hoy se haya avanzado acuerdos con Corea del Sur que permitirán avanzar en la producción de vacunas en la fase de envasado, pero lo que nosotros estamos planteando, la política pública, debe ir más allá y tener en Colombia en el futuro próximo toda la cadena de producción, desde sus procesos de investigación, para lo cual nosotros tenemos todas las capacidades, todas, para lograrlo, empezando por nuestro gran talento humano. Les voy a decir algo. Colombia hace 30 años enfrentó la malaria, la difteria, el tétano, la fiebre amarilla, erradicó la viruela. Y de Colombia salían aviones repletos de vacunas para venderle a más de 20 países en el mundo. O sea, porque antes sí lo hacíamos y hoy no. Si antes éramos de la generación de los televisores a tubo y lo hacíamos, hoy ¿por qué no? Y tenemos grandes científicos. El Instituto Nacional de Salud, liderado por una mujer espectacular, Marta Ospina, que cuando ella le habla al país, tranquiliza al país, o hay veces también se preocupa el país cuando ella plantea temas tan importantes, y por eso pues este proyecto. Entonces voy a hacer una especie de preguntas y respuestas para ser un poco más pedagógico. ¿De dónde surge la idea de crear este proyecto de ley? Entonces, junto, como les decía, a la Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el Centro Alto de Estudios Legislativos del Congreso de la República, en su momento ProColombia, convocamos a una audiencia pública denominada Colombia hacia una seguridad farmacéutica. Se planteó mucho el debate, que si autonomía o seguridad, y se ha preferido utilizar el término de seguridad porque no vamos a poder ser autónomos. Tampoco se trata de eso. En el mes de mayo del 2020, en aquella audiencia participaban investigadores, dirigentes gremiales, empresarios y demás expertos del ámbito científico y farmacéutico, como les decía, de 15 países. Allí se nos demostró la necesidad de tener una producción de medicamentos y vacunas propias, necesidad que todos de forma empírica ya sentíamos, pero que muchas veces no dimensionamos.
en su importancia, en tanto podamos contar con el mercado internacional que nos lo provea. Lo que no siempre pasa, como ocurrió en la pandemia generada por la COVID-19, donde no teníamos reactivos, bienes sanitarios, fueron de acceso muy limitado y pocas veces un proyecto de ley es el resultado de un ejercicio académico como la audiencia pública que realizamos. Por eso, como les decía, ese mismo día que entregamos el libro, radicamos. Y luego construimos el proyecto de ley con miembros de la primera y de la segunda misión de sabios académicos de diferentes universidades. Pero veíamos cómo otros países nos imponían sus condiciones. Y claro, pues ellos ¿qué hacen? Pues primero solucionan su problema. Y acá teníamos, como yo le decía en varios comunicados, que teníamos que utilizar la triste ventaja que nos daba el tiempo, que nos otorgaba el tiempo, de que ya sabíamos lo que nos iba a pasar y que si no tomábamos las medidas, pues también sabíamos qué estaba ocurriendo en las otras partes del mundo. ¿Cuál es el propósito de este proyecto de ley? Este proyecto busca establecer, como siempre lo he dicho, capacidades, capacidad científica nacional para proveer, al menos en parte, bienes sanitarios esenciales, medicamentos, vacunas, equipos médicos, entre otras, pudiendo además entregarle al mundo muchas cosas nuevas que podemos crear a partir tanto de nuestra biodiversidad como de nuestro capital humano. En Estados Unidos se utiliza mucho un término que se llama localización. Y es que ellos dependen el 95% de antibióticos de la China y el 65% de todos los temas sanitarios de la China. Estados Unidos, pues obviamente va a tener que modificar esa situación y tiene que mirar a América Latina. ¿Con quién se hace uno? Con los mejores. Por eso yo quiero que Colombia construya capacidades. Hace poco me buscaban los de AstraZeneca y veíamos cómo se fueron para Argentina. No volteaban a mirar a Colombia. O se van para Brasil y a Colombia no lo voltean a mirar. Yo quiero construir esas capacidades desde el Congreso de la República y obviamente con la ciudadanía, porque vendrán amenazas, desafíos y retos que nos imponen la naturaleza del mundo actual. ¿Qué es la seguridad farmacéutica de acuerdo al proyecto de ley? La dimensionamos como el conjunto de condiciones de nuestra exposición en cuanto a suministros de tecnologías sanitarias, críticas, como pueden ser, lo decía, medicamentos. Era conocimiento propio, que es lo que he querido, conocimiento propio. 2, cuando fortalece su capacidad productiva. 3, cuando las tecnologías están disponibles donde lo requieran las necesidades de salud. Y 4, cuando quienes necesitan las tecnologías sanitarias puedan adquirirlas. Y eso es fundamental para unos departamentos. Y la idea es hacer algunos pilotos, Medellín, Bogotá. Me he recorrido ya varias universidades en Colombia, EAN, ICES, Universidad de Antioquia, CES, EAFID, Universidad de Antioquia, Unicinú, siempre recogiendo lo que puedan aportar todas estas universidades para construir esas capacidades. ¿Cuáles son las bases de la política pública pues, de ciencia y tecnología que contempla el proyecto de ley? Se parte de reconocer que lo que el país ya tiene no solo se debe fortalecer, sino que debe integrarse de modo que los esfuerzos, por eso hablamos de un tema transversal, integral, integrar todos esos esfuerzos que se tienen, que contribuyen de un modo a otro a los objetivos de la seguridad farmacéutica, que se articulen en un todo organizado. Para ello el texto del proyecto de ley, que ha sido aprobado en primer debate, propone 3 grandes componentes: una política pública, un sistema y una serie de instrumentos como tal. La propuesta consiste en generar todo en el país para ser independientes del mercado mundial. Ya les dije que no. Allí debo anticiparme, ni más faltaba, a responder que no. Y eso fueron muchos debates que se dieron. No crean, esto que estoy diciéndoles acá fueron meses de debate, reuniones de días enteros, y obviamente que no. Lo que se trata es de conectar con ese mercado internacional con un papel adicional, al de ser solo consumidores y de lograr las condiciones que le permitan al país competir en esa oferta, generando en Colombia empleo, dinamizar la economía, pero empleos calificados. Yo quiero crear de manera inspiracional 3 grandes institutos: el Instituto de Energía, el Instituto de Alimentos y el Instituto de Medicamentos, que inspiran a los jóvenes, que todos quieran ir a trabajar allá, porque lo van a proteger, porque lo van a querer, porque es el que nos va a dar vida, porque es el que va a permitir que cada uno de los jóvenes de hoy vivan mucho más y que sus padres también puedan vivir más
en un país maravilloso como Colombia. Y por eso siempre hago la reflexión. Si enfrentamos la malaria, la difteria, el tétano, la fiebre amarilla, erradicamos la viruela y le vendíamos a millones de vacunas a más de 20 países en el mundo, ¿qué pasó? Recuperemos esas capacidades, tenemos cómo hacerlo, porque el mundo nos está enviando ese mensaje. ¿Quiénes han participado pues en este proyecto de ley? Como les decía, los miembros de la primera misión de sabios, los miembros de la segunda misión de sabios, del cual he tenido siempre el honor de ser invitado a sus diferentes reuniones en diferentes partes del país, y las universidades, academia. Ahí es donde acentúo mi propuesta: academicemos la política, no politicemos, y cientificemos la política. Hemos realizado algunos ajustes. Digamos que el gobierno viene avanzando en temas de diplomacia científica, es muy importante. Hace poco fueron a la India, me han entregado ya todos los resultados de esa visita y lo que podemos aprender de la India. Es un tema muy importante donde ellos han venido impulsando bastante estos temas. En el libro tenemos un hombre maravilloso que se llama Germán Velázquez. Ese hombre, hace 30 años, él logró que los medicamentos del SIDA fueran genéricos. Él inclusive recorrió el mundo, protegido por Naciones Unidas. Tenemos un hombre como Alejandro Gaviria, que es muy conocedor en estos temas. Tenemos Lucy Gabriela, grandes científicos que le han aportado a Colombia. Entonces hoy Colombia está ya avanzando en el tema de la diplomacia científica, es muy importante. Nosotros le hacemos los seguimientos a los ministerios de ciencia en el mundo. Desde mi unidad de trabajo del Congreso de la República. Y es fascinante lo que hacen esos ministerios de ciencia. Es fascinante porque estratégicamente impulsan los diferentes sectores, y por eso esos países, repito, que antes eran miseria, destrucción, muerte, barbarie y desesperanza, lo que hoy le están aportando al mundo es impresionante. El proyecto, pues, prontamente ya vamos a dar segundo debate. Yo quisiera que después de que lean los libros, los que nos puedan hacer aportes, que usted, doctora Juliana, me diga: mira, por este medio la gente quiere hacer algún tipo de aporte. También tenemos nuestras redes sociales donde los invito a que nos sigan, tanto en el correo, en el Twitter, o donde consideren, para que nos hagan aportes. Yo invito a la gente a legislar. Venga, los invito a legislar. Dejemos de ser de pecar por omisión, no solamente como cuando yo dictaba clase, criticar, cuestionar, hablar del alfa y el omega, del todo y la nada. No, hagamos. Esta empresa es de todos. Y en la medida en que entendamos que esta empresa es de todos, yo estoy convocando a los colombianos que esos elementos numéricos que nos igualan a todos, los utilicemos para sumar y multiplicar. Ustedes no han visto que hay gente que se levanta solamente a restar y a dividir, y que las letras del abecedario, que todos los tenemos a disposición también, con ellas podamos escribir obras de amor y no obras de terror. Y quien creyera, eso se puede iniciar en 8 horas de unas elecciones. ¿Qué tipo de junta directiva usted quiere tener en su empresa? Y a partir de ahí, cuando entremos en esa posibilidad de racionalizar un poco más el ejercicio político, estoy seguro que podemos otear nuevos horizontes. Sobre todo, doctora Juliana y amigos que hoy me han permitido hablarles, construir esa nueva narrativa, ese nuevo relato que estoy invitando a los jóvenes, pero desprovistos de esos odios que ellos no han construido. La política es otra cosa, la política es utilidad para el país, no inutilidad. Y es la posibilidad de construir y de direccionar y también de encauzar una sociedad hacia un bien común. Eso es la política, no es otra. Y por eso he querido ser útil para Colombia. Por eso he querido construir política pública de energía, de alimentos y medicamentos. Y entonces eso yo lo he resumido en algo que lo he llamado: venga, hagamos consensos en lo esencial. Y eso es lo esencial. Tanto es que la pandemia nos lo demostró. ¿Qué necesitamos para vivir? Energía, medicamentos y alimentos. El Principito nos dice que lo esencial es invisible a los ojos. Lo esencial lo tenemos que hacer visible a los ojos. Muchas gracias, doctora, y muchas gracias a todos los que hoy me escucharon. Senador, pues primero, mil gracias por esa historia que usted nos cuenta. Quiero resaltar rápidamente algunos puntos de la conversación que usted ha tenido con nosotros hoy antes de pasar al espacio de preguntas. Primero, esos puntos de unión
y encuentro que usted nos cuenta alrededor de la ciencia y la tecnología que me parece admirable escucharlos, que son construir capacidades. Definitivamente debemos seguir trabajando por la construcción de capacidades en el país. La calle del frente me parece valiosa el símil que usted hace con aquellos expertos en ciencia y tecnología que posiblemente antes no encontraban un respaldo acá. Creo que ya esa posibilidad se comienza a abrir. Y una nueva historia. Esa nueva historia que usted nos comienza a contar alrededor de la seguridad energética, la seguridad alimentaria, definitivamente, pues ya lo último, la política pública de seguridad farmacéutica. Entonces es admirable esa historia que usted nos comienza a contar. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, respaldada inicialmente con usted, y pues esa política nueva que se comienza a abrir como una nueva oportunidad para tener farmacéuticos en una velocidad mayor para nosotros. Entonces voy a comenzar a abrir el espacio de preguntas. Tenemos dos preguntas iniciales y por favor las personas que quieran intervenir comienzan a levantar su mano y comenzamos a abrir los micrófonos. Nos pregunta Carlos Pacheco, primero un saludo especial para Carlos Pacheco. ¿Cómo regular el precio de las medicinas más usadas para que tengan precios justos internacionalmente? Esto no ha sido fácil. Por ahí veo que hay algunos amigos de las farmacéuticas que nos acompañan en este proyecto. Por ahí vi que estaba José Luis. Un gran saludo, José Luis. Él también está en el libro y nos ha acompañado. Él es un gran defensor de estos temas. No ha sido fácil. Yo tengo que reconocer que no fue fácil. Yo quería hablar temas en este proyecto de ley de propiedad intelectual y de licenciamiento obligatorio. Hubo que retirarlo para poder avanzar en la construcción de este proyecto. Permítame decirlo, alguna vez hubo un ministro de Salud, Alejandro Gaviria, que él logró que 2.000 productos médicos, y permítame hacer referencia a él, no porque hoy sea candidato, sino porque cuando él fue ministro de Salud, fue un ministro útil y él logró que 2.000 productos, 2.000 medicamentos pudieran reducir su precio. Pero estoy seguro que en la medida en que Colombia avance en la capacidad de producir, pues obviamente no vamos a estar tan expuestos digamos, las imposiciones del mercado. O sea, lo que esto genera es impresionante. Primero, algo que yo he defendido mucho, y es que el iPhone, los invito a que vean algunos videos y el libro también de Mariana Mazzucato, y ella hace referencia al iPhone. Del iPhone, Steve Jobs, ¿qué hace? Bueno, integra y crea el sistema operativo. Pero Steve Jobs no hace ni la pantalla táctil, ni el Siri, ni el GPS, ni el Internet. Es más, el Internet es un arma de guerra. Como les decía, pues ya hace poco fui invitado por el Departamento de Estado americano. Pero Steve Jobs le entrega al mundo la disrupción tecnológica. Yo he querido en Colombia, y ayúdenme, acompáñenme a eso, a que la podamos llevar a la disrupción cultural y mental. Entender que nosotros lo podemos hacer. Que países que no hay, vea, doctora Juliana, no hay un país que hubiera estado en las condiciones de Colombia. Nosotros hemos pasado por muchas, pero Japón metió las narices en Pearl Harbor y le mandaron 2 bombazos, Hiroshima y Nagasaki. La China, el Corea del Sur, fueron Alemania, pues inician las 2 guerras. Y hoy lo que son, se convirtieron en sociedades del conocimiento. Yo quiero llevar a Colombia, yo me volví un romántico, me disculpa, un romántico talegón de este tema, y mucha gente dice, oiga, ¿y usted es político? Es que es muy raro encontrar un político que hable de esos temas. Sí, porque allá se dedican a señalar, a juzgar, a condenar y los eligen. Yo me dediqué a construir, a construir, a construir. Y si Colombia empieza a trasegar, y usted hace un buen resumen, doctora, y yo estoy seguro que lo que hemos venido impulsando, yo por ejemplo, en el acto legislativo aumentamos las regalías para la ciencia. Lastimosamente a veces no se presentan bien los proyectos desde los municipios. Me tocó modificar la ficha MGA. Alguien decía que si Fleming hubiera trabajado la penicilina en Colombia, hubiera terminado en la cárcel. Porque acá se le da el mismo rasero a un ingeniero que construye un puente peatonal que un científico, y la ciencia tiende a otras dinámicas. Entonces, en la medida en que yo me siento muy orgulloso y muy contento, y a veces me siento muy solo, pero la verdad hoy ya no tan solo. Y la verdad que lo que le proponemos al Congreso, la mayoría de las veces me acompañan por unanimidad. Y es que en ese camino sí vamos trasegando. Ahora, hace poco, pues hasta de mi sueldo ayudé, fueron 16 niñas a la
NASA, donde nuestra gran amiga que tuve el honor de condecorarla, Adriana Ocampo, nuestra gran científica de NASA, que ella empezó con sueños, mirando las estrellas, queriendo ir a lo más lejos de ella, y lo logró. Y yo fui invitado a la NASA y al Museo del Aire. Qué lindo cuando una colombiana es la guía y le dice a uno, mira, Venus, mi misión, una colombiana. Hace poco también en la UIS tuve el honor de condecorar a una mujer divina, una colomborrusa, Elena Stachenko. Y qué lindo cuando ellos con sus jóvenes científicos me dijeron, venga, acompáñenos a nuestro centro de innovación, lo que antes era un basurero y una cantidad de productos que ellos iban produciendo. Me decía, senador, eso es gracias a su ley. Uno se siente tan orgulloso de haber podido impactar con nuestras leyes la posibilidad de esa calle del frente, doctora. Yo no quiero que los jóvenes de Colombia se vayan para la calle del frente. Yo quiero que se queden haciendo realidad sus sueños en Colombia y que quizás las madres vayan a llorar, pero de alegría, cuando sus jóvenes hagan realidad sus sueños. Por eso, estos espacios son muy importantes. Le agradezco este espacio que para mí es muy, muy valioso y yo atiendo pues muchas invitaciones porque nosotros tenemos que trasegar a esa irrupción cultural y mental y dejar de matarnos por bobadas y dejar de no encontrar esos puntos de unión, esos puntos de encuentro. Perfecto, senador Iván. Le leo la siguiente pregunta. Nos pregunta Juan Diego Méndez. Nos podría, bueno, no, eso es una solicitud. ¿Nos podría dejar un correo electrónico, un número de contacto donde podamos comunicarnos con usted? Gracias. Usted lo puede escribir en el chat o lo puede dejar con nosotros y nosotros se lo enviamos a los invitados. Nos dice José Luis Méndez, excelente resumen, senador. Me complace haberlo combatido con el proceso. Adelante. Aquí seguimos con los empresarios pendientes de la acción. Tenemos la mano arriba de Carlos Montoya. Carlos, vamos a abrir tu micrófono para que por favor, listo, ya lo tienes abierto, le hagas la pregunta y saludes al senador Iván. Sí, muchas gracias, Juliana, y para todos, senador, muy buenas noches, un gusto saludarlo. En principio, decirle que es un placer conocer el magnífico aporte que le ha hecho a este país desde la innovación, la ciencia y la tecnología. Sepa usted que a través de su liderazgo en estos temas, Colombia será un mejor país y marcará la senda de las próximas generaciones, senador. Mis respetos y mi reconocimiento por su aporte. Ahora bien, le quería preguntar, ¿cómo hacemos para continuar construyendo capacidades de manera articulada entre el Estado, la universidad, la empresa, con un impacto que cierre las brechas de desigualdad y que lleve a Colombia hacia un país desarrollado? Muchas gracias, senador. Sí, este es un trabajo que la verdad, y doctor Carlos, gracias por sus palabras, me llenan, pues, me inspiran, me llenan de mucho entusiasmo en momentos tan difíciles para seguir adelante. Pero yo creo que el ciudadano tiene que elegir mejor, es parte de eso, de no elegir al que divide, al que resta, ¿no? Y que eso tiene que pasar por las agendas de candidatos presidenciales, de candidatos, es que es la empresa de todos, y entonces van a ir a administrar los recursos de todos y a dónde se están yendo esos recursos. Entonces yo creo que sí es fundamental aprender mucho de los demás países. Los demás países lo han logrado. Eso de Australia es maravilloso. Como una sola patente genera 5 billones de dólares al año. Como los otros países lo que hacen, que decidieron convertirse en sociedades del conocimiento. Yo me siento orgulloso y seguro que se han ido apropiando de ellas, la universidad, la empresa, el Estado, lo que tú planteas, la triple, la hélice, la triada o el triángulo. Y mira, por ejemplo, Corea del Sur, el privado en Corea del Sur aporta o invierte en ciencia entre el 70 y el 80%, el otro el Estado. Acá es al revés y es bien poquito, pero obviamente ya también empezaron primero el Estado. Y en Colombia también muchos empresarios invertían en ciencia, pero en Brasil, México, España y Estados Unidos. Hoy se puede ir revirtiendo esa ecuación en la medida en que nosotros, ¿para qué es la ciencia? Para responder problemas, para superar las preguntas, perdón que ahí repetí, para responder a los problemas y responder a las preguntas que nosotros mismos nos hacemos. Y acá tenemos nosotros en esa posibilidad maravillosa, maravillosa, de poder producir todos los días del año, pues de uno estar al lado del río Cauca, a 500 metros de altura sobre el mar,
y que en media hora pueda subir a 3.000 metros de altura. Eso no lo tienen todos los países en el mundo. Por eso yo repito siempre, venga, 2 mares y porque otros que no tienen mar y los aprovechan más. O sea, tenemos unas grandes posibilidades y yo creo que Colombia, si sigue trasegando por ahí, construyendo más política pública estratégicamente para impactar los sectores de alimentos, de energía, que somos privilegiados, de medicamentos, estoy seguro que vamos a tener un mejor capacidad y nivel de empleos. Acá se ha ido mucha gente, se ha ido todavía mucha gente que son maravillosos y le pueden aportar mucho al país. Yo sigo soñando, sigo creyendo, y más ahora que, gracias a Dios y a la ciencia, superé el COVID hace 5 meses, donde tuve momentos difíciles, me la seguiré jugando toda por la educación y la ciencia. Ahora, yo tengo un solo voto, pero seguimos avanzando y construyendo, porque ese debe ser el camino, como lo han hecho otras sociedades del conocimiento. Gracias, doctor Carlos. Gracias, senador Iván. Quisiera que por favor le abriéramos el micrófono a José Luis Méndez. José Luis. Doctora Juliana, muy buenas tardes. Quiero ante todo agradecerle que me hayan compartido el link para tener la oportunidad de volver a escuchar al senador Iván Darío. Con un abrazo muy grande, senador, y de nuevo ratificarle que nosotros desde ASINFAR, yo soy hoy el presidente ejecutivo de ASINFAR, la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia, y soy médico, salubrista público, somos testigos de excepción de esta gran batalla que el senador ha asumido, porque, senador Iván Darío, usted ha hecho realmente... Y acá está usted en el libro. Sí, ahí estamos, sí, señor. Muchas gracias por incluirnos. Usted está logrando hacer visible lo invisible, ¿sí? Y yo solo quiero, doctora Juliana, aportarles dos temas y que tienen que ver con la pregunta del doctor Carlos Montoya. Nosotros tenemos una industria madura en Colombia que no hemos sabido valorar, y no hemos sabido valorar por esos odios y esa ceguera que mencionaba el senador Agudelo, que es que condenamos al capital privado, condenamos a los inversionistas porque creemos que ganar plata es un pecado, cuando si se genera desarrollo al país y se generan utilidades que se reinvierten y se generan salarios y salarios justos y empleos para el país, eso es lo que necesitamos. E incluso nosotros hemos venido diciendo que no se trata de rechazar a las grandes multinacionales, al contrario, que regresen al país. Aquí antes de los 80 había más de 50 plantas de compañías multinacionales que después se fueron del país. Se fueron porque las condiciones eran más favorables en otros países, y hoy tenemos todavía un par de multinacionales que incluso tienen planta en Venezuela, prefieren tenerla en Venezuela a tenerla en Colombia. Algo no está bien. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, doctor Montoya, generar confianza que apunta también a lo que usted decía, y no le tenemos miedo a ese tema. El tema de precios ha sido un tema de no permitir los abusos, pero cuando la aguja se mueve hacia el otro extremo y es no permitir las ganancias, las utilidades, pues entonces ya se hace inviable también. Donde hay que frenar es los abusos. Entonces la referenciación internacional ha venido siendo, como bien lo decía el senador Iván Darío, una herramienta que impulsó el exministro Alejandro Gaviria en ese sentido. Vamos a hacer referenciación internacional, vamos a escoger los productos que están abusando y los vamos a poner a la línea justa de cómo compensarlo. Ahora se habla de precio basado en valor y otras herramientas muy interesantes. Entonces yo solo quiero enfatizar en esas dos cosas, en que podamos volver a confiar en lo que hacemos nosotros acá. De hecho, esta pandemia se ha podido manejar en las unidades de cuidado intensivo con productos hechos en Colombia. Productos hechos en Colombia. De eso no es todo eso que se usa, los anestésicos, los miorrelajantes y todo esto que ha estado en riesgo de estar en desabastecimiento, se ha logrado abastecer desde las plantas colombianas. Y para eso estamos, y por eso le ratifico, senador, lo que escribí. Aquí estamos con los empresarios colombianos, que no les toca fácil ahora que las materias primas están subiendo hasta 600% fuera del país, que los fletes están subiendo hasta el 400% y que no hay contenedores para traer materias primas. Entonces, con todas esas situaciones y lo de una entidad regulatoria como es el INVIMA, que es de altísima calidad, pero que desgraciadamente nos tiene sumidos en unos demoras y en una tramitología que se puede mejorar. Una vez se supere todo eso, generaremos confianza entre todos y seguiremos, doctora Juliana, construyendo un mejor país.
creemos en eso y aquí estamos. Algunos llevamos toda la vida trabajando en esto. Yo llevo ya 32 años en la industria farmacéutica, en diferentes cargos, y aquí seguiremos empujando. Así que me alegra mucho verlo, senador. Un abrazo muy grande. Gracias, José Luis. Senador Iván, una última pregunta de mi parte mientras vemos más en el chat y comenzamos el cierre de este espacio. Empresas como Colpatria, Olimpia y muchas otras empresas privadas estamos trabajando por motivar a recién egresados, jóvenes. Comenzamos a trabajar con instituciones y con universidades para motivar en la juventud la selección de carreras enfocadas en ciencia y tecnología. ¿Qué otra recomendación nos daría? ¿Qué otro consejo nos podría dejar esta noche? Ustedes tienen que generar, y los felicito, y que eso tiene que lograr un efecto imán. Es que traer muchos más, competir con esas mentes perversas que nos quieren desviar a nuestros jóvenes por el camino del mal. Eso que ustedes hacen merecen todo el reconocimiento y que lo conozca mucha más gente. Esos jóvenes que hoy, por ejemplo, tienen 18 años y van a ir por primera vez a la urna, y disculpen que hable de este tema, pero pues yo soy político y me preocupa eso, porque uno hay veces se encuentra en el Congreso gente buena y otra gente que uno dice, por Dios, pero ¿quién los eligió? Y alguien los eligió y compran conciencias. Nosotros buscamos cautivar conciencias. Esos jóvenes que tienen 18 años, que van a ir por primera vez a la urna, los de 18, 19, 20, 21 años, ya han tenido 18 años de grandes diferencias, que no entienden por qué no nos ponemos de acuerdo. Ellos tienen en sus manos la capacidad de escribir ese nuevo relato, esa nueva historia, y que entidades como las de ustedes, que merecen toda mi admiración, mi respeto y mi reconocimiento, se tienen que contagiar las otras. Es lo que yo llamo ese efecto imán, para que los jóvenes hagan realidad sus sueños, pero no en la calle del frente, sino acá en Colombia. Yo sigo creyendo y convencido. Este es un país maravilloso, tiene gente divina, mujeres espectaculares, inteligentes, de una gran capacidad. Acá todavía hay, como lo dice José Luis, empresas que creen en Colombia. Y eso es divino. Y tenemos que seguir creyendo. Empresas como ustedes, de verdad, los felicito por lo que hacen, porque tienen un gran contenido, un gran componente social. Y si nosotros no nos ponemos de acuerdo, esto nos va a salir de madre a todos. Si no pensamos primero en el país y luego en los intereses personales, se nos sale de madre a todos. Por eso los puntos de unión, los puntos de encuentro, y qué es lo que quiere el país para nuestras ya generaciones, no las próximas, para estas generaciones, para que desde el pasado sepan lo que ha ocurrido. Por eso a mí me encantó cuando recuperamos la enseñanza de la historia en Colombia. Permítame cuento un episodio que nos hemos perdido. Muchos jóvenes se lo perdieron. La gente cree, hay una película que se llama Lincoln, y la gente cree, por decir algo, que la emancipación, que la liberación de los esclavos fue con Lincoln. Y acá, 11 años antes de Lincoln, eso fue en 1863, 1851, 52, 1800, lo hace José Hilario López, un presidente caucano, liberal. Y antes de José Hilario López lo hizo una gran mujer, que felicito a las mujeres, mi admiración y mi respeto, y las mujeres en la ciencia, en la educación, Javiera Londoño. Hay muchos colegios en Antioquia que llaman Javiera Londoño. Ella lo hizo en el municipio del Retiro. Hasta hay una fiesta que llama la fiesta de los negritos. O sea, acá hay momentos tan lindos, episodios de la historia de Colombia que nuestros jóvenes desconocen. 28 años, cuando yo voy a los colegios, yo lo primero que les pido es perdón, porque durante 28 años no les enseñamos historia a nuestros jóvenes y se perdieron de unos momentos, de unos episodios divinos en Colombia, y ellos tienen que escribirla sin odios, sin rencores, construir capacidades, sumar y multiplicar, escribir obras de amor, y no ese odio que envilece y enceguece. Entendido, senador Iván, muchas gracias. Bueno, llegamos al cierre de nuestra tribuna número 83. Como les conté inicialmente, esta es la última tribuna de este año, con un invitado muy especial. Los esperamos en el 2022. Les deseamos unas felices fiestas, un muy buen año, cierre de año. Por favor, sigamos cuidándonos, sigamos cuidando a nuestras familias, nuestros entornos de trabajo. Y definitivamente desde la tribuna Colpatria Olimpia les damos las gracias por habernos acompañado a lo largo de todo este año.
Senador Iván, un placer, nos seguiremos hablando. Muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan una buena noche.